Fíjese que yo quiero hablar, hermano, de este espíritu. En 2 de Pedro 2:22 dice así: pero les ha acontecido, de un proverbio, hermano, que está en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro 2:22, lo que por un verdadero proverbio se suele decir: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué me llama la atención, hermano? O por qué quiero enseñarle, o el punto importante en este momento es enseñarle precisamente de la influencia del espíritu de cerdo o de puerca, pues porque dice ahí: así la puerca lavada a revolcarse en el lodo, ¿verdad? Cieno está hablando. También puede decir que en el zacate, pero es lo que remarca es que después de que se baña vuelve a revolcarse aún, hermano, en el cielo. Fíjese que usted o usted o yo podemos estar siendo influenciados por un espíritu de cerdo. Y yo le digo esto porque muchas veces nos ministramos y resulta que nos ministramos y volvemos a caer en el mismo juego. Y esto es precisamente una de las cosas que influencia este espíritu. Pasamos toda la vida ministrándonos de la misma cosa y resulta que volvemos a caer a la misma cosa. Amén. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero este animal, hermano, el que quiero hablar esta noche, vamos a verlo para las características y algunas cosas más para poder nosotros erradicarlo. Fíjese que en 2 de Corintios 10:5 dice la Biblia: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿por qué es que está hablando Pablo, hermano, de un pensamiento cautivo o trayendo todo aquello que está cautivo en nuestra mente? Porque usted sabe que la influencia, en el caso, vemos en la Biblia de aquel hijo pródigo, cuando él empezó a pedir, hermano, y empezó a tener actitudes de las cuales ya no quería estar en la casa de su padre, y él dice que lo primero que hizo fue pedir la herencia, pero había una influencia en él, hermano, y la influencia precisamente venía de los cerdos, porque ahí fue su final, ahí fue su última parada. O sea, él llegó hasta el límite, hermano, de donde tenía que haber llegado. De ahí le trazaron el límite y llegó ahí y no lo traspasó, gracias a Dios. Por eso alcanzó a regresar. Porque si usted ve, no se comió la comida del cerdo, ¿verdad? En las dos se comió las algarrobas. Pero la influencia venía precisamente de aquella ciudad lejana donde precisamente estaban los cerdos. Ahora, hermano, fíjese cómo esa influencia alcanzó desde una lejana ciudad, dice ahí. O sea que era lejos la influencia que venía, pero lo alcanzó. Y empezó él, hermano, y pidió su herencia. ¿Para qué la pidió? Para poder partir. Y dice que la derrochó. Ahora, ¿qué fue lo que promovió, hermano, ese espíritu de cerdo? Yo le puse espíritu de cerdo. Algunos van a pensar, hermano, y van a decir: bueno, pero ¿y cómo es posible que sea espíritu de cerdo si no se habla a todo le quiere poner espíritu? Pero yo le voy a poner espíritu, demonio de cerdo, lo que usted para identificarlo. Porque hay una influencia definitivamente de este ser, hermano, espiritualmente hablando, porque es una entidad demoníaca. Porque aún en lo literal, acuérdese que el Señor dijo que ese animal era inmundo. Amén. Ahora,
el asunto es este, voy a tomarlo por ahí. Yo no estoy diciendo que usted no coma puerco ni que esto o lo otro, no estoy poniendo nada de eso, solamente estoy tomándolo como figura, hermano, de lo literal, porque tiene una figura en lo espiritual, definitivamente. Entonces, fíjese que ahí dice que derribando, dice, argumentos y toda altivez, pero es algo que entró, es algo que está dentro de nosotros, en nuestra mente. Y dice, y que se levanta, o sea, que provoca, que influencia contra el conocimiento de Dios. Y dice, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque qué peligroso es, hermano, cuando la influencia viene a través de un pensamiento, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros quisiéramos saber, ¿y qué pasará si yo veo esto? ¿Y qué pasará si yo hago esto? ¿Y qué pasará si yo pruebo esto? ¿Verdad? Ya llega un pensamiento y ese pensamiento hace que uno vaya y pruebe la cosa que uno está pensando probar. Entonces Pablo estaba diciendo que había que traer ese pensamiento que ya había cautivado ese pensamiento que había cautivado la mente, que lo trajéramos a la obediencia de Cristo. Pero hermano, ¿cómo es traerlo a la obediencia de Cristo? Porque a todos nosotros tenemos pensamientos. Y algunos pensamientos buenos, otros pensamientos malos. Pero está hablando más que nada aquí de un pensamiento malo, porque aquel pensamiento lo influenció desde una lejanía. Vino, hermano, así como vino aquel espíritu viajero e influenció a David para que cometiera adulterio. Entonces aquello venía desde lejos. Y vino, hermano, y había lanzado, y había una influencia, y vino desde lejos, y le vino a promover, y le vino, hermano, a provocar aquel pensamiento al pródigo, para que él pudiera empezar a pedir lo que le pertenecía. Pero ¿cuál era el propósito de ese espíritu de cerdo? Hacerlo retroceder. Pero ¿cuál era el botín realmente ahí? ¿Quién puede decirme? ¿Ensuciarlo? Bueno, ¿alguien puede decir más? La herencia. El botín era la herencia. Ahora, ¿cuál cree usted que es el botín de ese espíritu de cerdo en nosotros? La herencia. ¿Y qué podemos decir que es la herencia? El galardón. ¿Qué más? Los hijos. ¿Qué más? Los frutos. Sí, los frutos, las obras, pues. La santidad, sí, también. Las bendiciones, sí, también. La vida eterna, sí, también. La alabanza, sí, también. ¿Cuál es? La salvación, sí, también. Hay algo que se les está olvidando, por eso no puedo decir. La corona, sí, también. La obediencia, sí, también. El espíritu, sí, también. ¿Bien? El estar en la casa de Dios. El estar en la casa de Dios, sí, también. ¿Cuál es la pregunta? La herencia, estamos hablando de la herencia, pero usted me está diciendo un montón de cosas. Sí, es parte de la herencia, pero hay algo bien importante. El tesoro de su corazón.
La sangre de Cristo. ¿Qué le dieron a usted para trabajar y para edificar y para hacer cosas en los dones? Ninguno pudo decir los dones. Hermano, si le quitan a usted los dones, ¿qué pasa con nosotros aquí? Fríos. Le quitan a usted los dones, ¿qué pasa? Usted se vuelve a revolcar otra vez. Usted y yo nos volvemos a revolcar otra vez. Los dones. Y entre más dones usted, entonces no voy a ejercer dones, pastor, porque si no me va a agarrar el cerdo. No, usted no le tenga miedo a eso. ¿Sabe una cosa? ¿Quién es el que influencia? ¿Y quién es el que ataca cuando usted profetiza y después ya no? El cerdo. Porque usted ya fue otra vez al lodo. Y usted ya no puede. ¿Sí me entiende? Y usted ya no puede. Porque entonces lo agarra, se volvió al lodo otra vez, porque ya se había ministrado de lo que le quita el profetizar. Pero ¿qué hace otra vez el cerdo? La vuelve a ensuciar. Y verá que vuelve a hacer lo mismo usted. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo mete en un círculo vicioso de pudrición a uno. Hermano, disculpe. A veces fíjese que yo me pongo a pensar. Fíjese pues, a veces me pongo a pensar yo de detener a gente. ¿Ha visto a gente que usted que es pilas para profetizar? ¿No lo ha visto? ¿No los conoce usted? ¿Los ha visto? Pero son pilas para pecar también. ¿Pero por qué cree usted que los Dios los usa? Porque el otro que debería de ser pilas para profetizar y que tiene todo para profetizar, no lo hace. Entonces tiene que usar a la burra. ¿Por qué? Porque la otra ya agarró la actitud de cerdo. Se oye duro, que yo miro que ya. ¿Verdad que se oye duro? Pero ¿sabe por qué es? Ahorita se va a dar cuenta usted. ¿Por qué? Por lo que pasó ese día aquí. ¿Muy bien? Todos empiezan, hermano, por Dios. Y empezaron en la cibernética a espigar que tocamos. Y a violar la orden que le dieron. ¿Sí o no? ¿A poco no hubiera sido más y mejor? Pastor, perdóneme, yo no estudié, no sé nada, a querer aparentar lo que uno no sabe. Y a venir a agarrar eso aquí, el teléfono. ¿Cómo le llama usted a eso? ¿Ah? ¿Cómo le llama usted a eso? Usted me dijo que le dijera la verdad, ¿no? Así es que la verdad que incomoda, pero no peca. Ahora usted ahorita le voy a explicar un poquito más adelante. Mire pues, ahora, la palabra cautivo es agarrarlo y hostigarlo sin la capacidad de poder escapar. O sea que él, cuando nos mete ese pensamiento y se queda cautivo en nosotros, como ya está cautivo, ya lo tiene encerrado y también tiene un celador. Y no le da la oportunidad de escapar. Eso fue lo que le pasó al pródigo. El pródigo no pudo escapar
porque dice que pidió la herencia y un poco tiempo después, dice. O sea que él se quedó con la herencia ahí todavía. Pero un poco tiempo después, dice, viene y agarra la tierra lejana buscando a los puercos, ¿o no? ¿O a dónde iba él? ¿Verdad que encontró a los puercos? ¿Verdad que de pechito cayó con los puercos? Y ya estando con los puercos, empezó a desear la comida de los cerdos. Ahora, un pensamiento lo influenció a que fuera a parar con los cerdos. Y yo le he leído, dice, y deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea que no solo que los cerdos lo habían llamado, sino que todavía, hermano, fíjese, no solo que todavía no le daban, no le compartían. Ahora, había llegado a un nivel de que ni trabajando ganaba para comer. Fíjese todo lo que le pasó. Pero ¿quién fue el que influenció eso? Las algarrobas solo aparecen entonces en la Biblia una vez, y es las algarrobas, que es la comida de la iniquidad o del inicuo. Yo les enseñé esto. Ahora, ¿por qué me llamó la atención esto? Por algo que leí que mandaron ahí. No contesté, pero sí estaba de acuerdo en espíritu con ustedes. Y ahí hablaron de los pecados de soberbia. ¿Alguien puso el Salmo 19 o 10 o 19? En Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha soberbia. Y es que, miren, fue el Salmo 19:11. Dice ahí: además tu siervo es disciplinado. Usted sabe que el que tiene disciplina, o el que le pone disciplina, es de los tres llevan disciplina, pero el que más sufre la disciplina es el soldado. Es disciplinado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Está hablando de la palabra. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Él dice dos cosas. Le dice, absuélveme de las cosas que me son ocultas. Una, ¿absolver qué es? Absuélveme. No, absuélveme no, es como, quítame, no me castigues por ellos, perdónamelos, erradícamelos, absuélvemelos, o sea, dame por inocente, pues. Y en el 19:13 dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Y yo me quedé. De pecados de soberbia, pero ¿cuántos pecados de soberbia son? O usted no ve, ¿verdad que ahí dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia? Me está hablando de pecados, ¿verdad? Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto otra vez de gran transgresión. Pero le habla de dos cosas. Y eso me hizo, hermano, a mí, por ejemplo, empezar a indagar en esto. Y fíjese que entonces, usted sabe que yo como soldado, el enemigo me tiene al acecho. O sea, él está al acecho porque me quiere, hermano, me quiere dominar.
O sea que yo, hermano, estoy en guerra todo el tiempo. Y yo mencioné algunos de los tipos de guerra. Y usted sabe que hay guerra aérea. Usted sabe que, estoy mencionando algunas cosas, ¿verdad? Usted sabe que hay guerra terrestre. Por ejemplo, mi hermano Orlando era soldado, él, hermano, pero él pertenecía a la defensa o a la guerra terrestre, porque él era artillero. Y de alguna manera también era guerra aérea, ¿verdad? Porque mandaban a ciertos puntos con la artillería y era por el aire que caía, ¿verdad? Los misiles o lo que sea, lo que mandaban los obuses. Ahí está la guerra terrestre. Ahora, ahí está la guerra anfibia. Pero mire, hermano, está la guerra cibernética, que en los últimos tiempos es una guerra muy difícil de detener. Pero mire, le voy a decir algo. Hay otra guerra. La guerra de la línea de los suministros. ¿Y sabe por qué le estoy enseñando esto? Porque estábamos hablando del pródigo. ¿Desde dónde vino el obús, hermano, que llegó a la casa del pródigo y cayó en la mente del pródigo? ¿Desde dónde vino ese obús con la batería que es 105? Dice que mi hermano, bueno, la cosa es que ese obús se lo marcaron y el espíritu de cerdo puso la batería y le puso ahí, yo no sé cómo se marca eso, pero le puso tan las coordenadas, casa del pródigo. Y al pródigo joven, al más pequeño, hasta las coordenadas, y le aventó el obús, ¿verdad? Era el suministro para algo que tenía el pródigo y lo estaba suministrando a tal punto que quería que llegara a donde estaba él. Pues mire, vamos a hablar. Usted sabe que también Dios como soldado lo suministró a usted. Le dio provisión a usted. Lo equipó a usted. Amén. Ahora, Dios suministra sus necesidades a usted como soldado entonces. ¿Y por qué le hablaba de los pecados de soberbia y de los pecados ocultos? Porque de alguna manera hay un suministro para esos pecados. Porque ¿qué pasa cuando un hijo viene aquí, por ejemplo, le aventó un misil? Y empieza, no, ya me puedo ir. Y se van a otro lado. Uno dejó la estufa, el otro dejó el manto, pero no les importó. ¿Pero qué pasó? Ese era el propósito del misil, ese era el propósito del espíritu de cerdo. El otro dejó el carro. El otro dejó el carro. El otro dejó la guitarra. El otro dejó la guitarra. Solo se llevó el colgado. Solo se llevó el hilo para colgar la guitarra. Reprendemos ahí para que le den a Elena para que prenda más rápido la cuerda. Se lo quitamos para que se lo ponga rápido, ¿verdad? ¿No será que por eso no se la puede poner? Bueno, la cosa es que Dios suministra sus necesidades como soldado, pero también el diablo. Si usted tiene una coordenada que es un receptor, porque él sabe la coordenada de ese receptor, y le va a mandar el obús o el misil, y viene teledirigido a usted, y le cae, hermano, a tal punto que estando en la casa del padre, donde el padre quería que estuviera, de ahí se fue. ¿Por qué? Porque quería que él perdiera la herencia. Lo quería sacar de la casa donde estaba ejerciendo como soldado.
donde Dios lo tenía como soldado. Estamos hablando del soldado, no vamos a hablar de los otros dos por el momento, pero hermano, entonces él vio, y como aquel no pudo, porque tenía un receptor o había agarrado un pensamiento y ese pensamiento estaba cautivo, ese pensamiento lo metía a él en una atmósfera en la cual se ponía a pensar que no importaba que se fuera a ese lugar, pero que había un lugar para él en otro lado, donde él iba a poder, según él, ejercer con los dones que le habían dado. Y se equivocó. Se equivocó. Se lo llevó, se equivocó. Hasta que llegó al límite, volvió a regresar. Porque todos los pródigos tienen un lindero, un límite. Porque el Padre les marca el límite. ¿Oyó? Y se van por allá y se van a presumir, hermano, lo que supuestamente ellos tienen, pero no hay aval del Padre para lo que están haciendo. Ahora, fíjese pues, hay 7 necesidades de un soldado. Para verlas así nada más. El hermano Orlando va a poder tal vez decir algunas cosas, pero yo solo puse algunos más importantes, ¿verdad? Ahí, pero la comida. O sea que el soldado tiene que tener su alimento, ¿verdad? Porque si no tiene el alimento, yo creo que el alimento es lo más importante. Cuando va en una comisión, es verdad que usted tiene que llevar raciones de alimento para poder subsistir. Lo segundo es el agua. Lo tercero es la medicina. Lo cuarto, tiene que llevar municiones, porque si cae en un combate y no tiene municiones, ¿qué va a hacer? Va a ser como aquel cuando dijo, bueno, ¿y usted sabe tocar? Sí, yo sé tocar la guitarra, usted. Y va a venir aquí, hermano, y eso es como aquel que agarra, ¡pau! ¡Pau! Sin municiones. Sí, hombre. Tiene que llevar municiones, suficiente munición para poder contrarrestar, hermano, los ataques cuando caiga en un combate. Tiene que tener abrigo. No puede ser, no. Tiene que tener un abrigo según las condiciones del tiempo. Tiene que tener, hermano, repuestos. O sea, él tiene que tener, en el caso de que para transportarse, él tiene que tener repuestos para, yo no sé si va a utilizar un camión, un bus, o va a utilizar su propio carro, o va a utilizar la bicicleta. Tiene que tener combustible, si es que es un carro, para transportar el equipo pesado, porque va a un combate, ¿verdad que sí? Entonces ahí vemos algunas de las cosas que necesita un soldado para poder mantenerse. Usted sabe que los suministros vienen del Señor. No, un montón de cosas tal vez sí, ¿verdad? Pero dejemos, porque si podemos, entonces vamos a poner al hermano que predique el soldado, le ponemos el tema, el soldado. No, y ponemos... hay unas cosas bien importantes, porque tiene que llevar mosquitero, porque es una clase de cobertura que se pone para evitar los piquetes de moscos, de zancudos. Pero eso ya lo puse, el abrigo, eso corresponde al abrigo, porque el abrigo, por eso les dije que dependiendo el clima, tiene que llevar, el abrigo es parte del abrigo, eso, ¿verdad? El mosquitero es parte, porque repele, para que no lo piquen los zancudos, la malaria. El poncho de agua también, porque para defender
Cuando está lloviendo, Mi hermano me quiere poner aquí todos los... Bueno, la cosa es que pongamos esos nomás. Y porque voy a hablar un poquito acerca, porque lo más importante ahí es el agua y el alimento. Y la munición. Y la munición, el armamento, exactamente. Ahora, en 2 Timoteo le dice, y él nos está hablando de eso, y dice, y tú pues trabaja como fiel soldado de Jesús el Cristo. O sea, reconoce cuáles son las cosas que Dios le ha dado para sobrevivir. Un soldado es eso, hermano, que reconoce qué es lo que le ha dado Dios para la sobrevivencia, porque, hermano, está expuesto a la guerra. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos o somos suministrados que no necesitamos para sobrevivir en esta guerra. Y ese es el problema con nosotros. Que nosotros a veces, a ver, ¿usted gasta su dinero en lo que necesita o usted gasta su dinero, hermano? Porque, mire, muchas veces nosotros compramos cosas que no necesitamos porque ya tenemos demasiadas. Y ese es un mal. Ese suministro no viene de Dios. Esa influencia no viene de Dios. ¿De quién viene esa influencia? De la malversación de fondos, de la vanidad. Esos son suministros de lo malo que llega a nosotros. Fíjese que tenemos como, por ejemplo, el que tiene como unos 30 pares de zapatos, ¿verdad? O el que tiene, ¿qué le pudiera decir yo? A veces que nosotros gastamos en cosas que no se necesitan. Entonces, hermano, nosotros tenemos que erradicar esos suministros fuera de orden. Ahora, para avanzar, entonces, nosotros estamos todo el tiempo bajo tentación y entonces debemos de ser, hermano, astutos. Porque vamos a ser tentados toda la vida. ¿O usted cree que solamente de vez en cuando? Entonces, las sensaciones solo se van a acabar hasta que usted muera. O sea, yo pensé, pasó que... No. Por eso usted tiene que tener municiones y tiene que estar bien comidito y bien bebidito. Pero fíjese lo que hace el espíritu de cerdo. Ahorita agárrese pues. Entonces, mire, en 1 Corintios 9:7, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿quién suministra las cosas? Si yo soy soldado de Dios, Dios suministra. Ahora dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Ahora, en 2 Corintios 1:21, y es Dios el que nos conforta, fíjese pues, juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. La palabra esta arra significa, hermano, viene del griego arrabón, que significa paga por adelantado como garantía o promesa. O sea que Dios nos equipó por adelantado y Él es el que nos suministra las cosas que necesitamos como soldados. Ahora, para impactar en una guerra, el enemigo lo que hace es impactar al soldado y eso lo hace a través del suministro sin estar presente. Usted sabe, ¿acaso estaba presente en la casa del pródigo para poderlo impactar? ¿Qué es lo que hizo nomás? Le suministró. Ahora, ¿qué hace una guerra? ¿Por qué cree usted que cuando empieza una guerra mundial, lo que hacen es empiezan a destruir los suministros que se llevan para los soldados? Empiezan a hundir los barcos que llevan los suministros. Hay una guerra. Hay un grupo que se encarga, hermano,
exactamente de destruir los suministros. ¿Qué hacían cuando en el tiempo de los reyes, hermano? Dice que asediaban la ciudad y que no dejaban entrar nada, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que cuando embargan a un país o cuando le ponen restricciones a un país, lo que están haciendo es que es la guerra de suministros? ¿Para qué? Para debilitarlo. Y lo mismo hace el espíritu de cerdo. Le trata de ser, o sea, le empieza a usted a suministrar y trata de detener los suministros de Dios. ¿Y cómo lo hace detener los suministros para que no lleguen a su vida? ¿Quién me puede decir algo? ¿Cómo? ¿Ah? Ministrándose. No, en este caso, para que nos... mandándole las cosas negativas, todas las cosas sucias, porque es un cerdo. Sí, va, pero mire, pues le empieza a ministrar los suministros de él, los empieza a dejar que entre. Pero los suministros de Dios al soldado no deja que lleguen. Y la primera que le pone es que no venga al culto a recibir su plato de comida. ¿Quién fue? Es un suministro, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue el que provocó que el Hijo de Dios no viniera a recibir su plato de comida? El cerdo. O sea que esa oveja está influenciada, está siendo suministrada por un espíritu de cerdo. ¿Sí me está entendiendo? Va. ¿Y qué otra cosa hace el espíritu de cerdo? Como la administración es un suministro, ¿verdad? ¿Sabía usted que el cerdo, hermano, no, ¿cómo se llama eso? No suda pues por poros. Transpira. ¿Ah? Ok, sabe que el cerdo no suda, ¿verdad? Usted sabe que, ¿para qué vamos a hablar esas palabras que ni las sabemos pronunciar? En pocas palabras, no tiene poros. No, ese no suda, lo que hace es por la nariz. O si no, se va al lodo, busca lodo, o si no, ¿sabe qué hace? Se orina. Y hermano, y donde se orina, se empieza a devanar, él mismo hace lodo y se orina. Es el espíritu de cerdo el que hace eso. Entonces lo promueve que no vaya a la administración. Y le dice a uno, vamos, solo medio van. Pero es un espíritu de cerdo que los tiene influenciando. ¿Y los quiere llevar a dónde? Al lodo. Es al lodo. A usted ahorita ya se puso medio bravo conmigo. Pero mire, pues, entonces lo hace a través de un suministro. Entonces empieza a quitarle que usted no le lleguen los suministros, porque es una guerra, ¿verdad? Y él no está presente, pero es una guerra que la utiliza, hermano, a través de la cibernética, o a través de los suministros, a través del terrestre, o a través del aire. Bueno, hay muchas formas de guerrear. Como le llamamos la Guerra Fría también, ¿no? Bueno, el asunto que es, puede haber ataques sin que haya demonios, o sea, debilitando a la persona a través de los suministros. Ahora, el soldado, cuando se le atacan los suministros, se debilita y empieza a padecer en todos los aspectos. Cuando usted empieza a sentir la debilidad, es porque, hermano, ahí hay.
usted empieza a descuidarse de las cosas, es porque hay un espíritu de cerdo suministrándolo. ¿Y a dónde lo quiere llevar? A que vaya al lodo de nuevo. Entonces, parte de los suministros de Dios son los nombres recibidos en esta congregación. ¿Y qué pasó? ¿No es un suministro de Dios eso? Porque nos dio una identidad para que nosotros seamos influenciados por los suministros de Dios. ¿Y los suministros de Dios cuáles son? Hermano, las cosas que hizo ese personaje, el significado de ese personaje, para que sea influencia en nuestra vida y hagamos honor a lo que significa ese nombre. Ese es un suministro de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿O qué pasa, Pelín? ¿Estás haciendo honor al suministro o al nombre que te dieron? ¿O vienes otra vez y empiezas? ¿Usted se dio cuenta? ¿Sabe usted que el cerdo no es rumiante, verdad? ¿Sabía usted que el cerdo traga? Ni saborea ni nada. Traga y se llena, hermano. Y sabe lo que hace y se va a defecar. Pero ¿sabe lo que hace la oveja? La oveja rumea. Tiene 4 espacios en el estómago. Igual que la vaca. La oveja, fíjese que la oveja, hermano, va y se busca la sombra de un árbol y come, ¿verdad? Busca la sombra de un árbol y empieza. Y luego, hermano, y la vuelve a traer, y se lo vuelve a tragar y lo vuelve, porque ella le saca hasta el último alimento al bocado que se eche. Y el cerdo, ¿sabe qué hace? Un gran ruidazo hace, le dan una mazorca, le dan el suministro, fíjense, lo que hace, le dan un suministro, y ¿sabe lo que hace el cerdo? Y empieza, hermano, y toda la mara viene, los demás cerdos, la mara es los demás cerdos, vienen todos a quererle quitar la mazorca. Es cuando usted, ¡ay, me pusieron el nombre! El nombre me pusieron. ¿Sí o no? Como está influenciado por el Espíritu. ¡Ay! ¿Y qué nombre me pusieron? ¿Y cuál es mi nombre? Y se le da el nombre. No importa el nombre. Nunca supo que era el nombre. Ya después cuando se le pregunta, ahí viene con el teléfono. ¿Qué será ese mi nombre? Uy, me pusieron y qué bonito nombre. Y ahí está. Y ya cuando se le ve, hermano, a ver. Y viene aquí, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe, influenciado. ¿Acaso que, un ejemplo, un ejemplo, perdóname, no estoy diciendo por ti, pero por ejemplo, si me pusieron a mí Gedeón, bueno, a mí me pusieron Gamaliel, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Acaso yo me la paso